Esto no debías encontrar hoy. Tesla lo ocultó. Pitágoras lo cifró. La frecuencia 369 elige primero. Luego tú decides. Si estás viendo esto, el umbral ya se movió. Hay un peso distinto en el aire mientras escuchas estas palabras. No es metáfora. Algo en tu pecho se ajusta, como si un diapasón invisible acabara de golpearse en otra dimensión y tu cuerpo respondiera antes que tu mente. La frecuencia 369 no es un concepto que estudias, es una llave que te reconoce. Y cuando te reconoce, reorganiza tu campo cuántico sin pedirte permiso. Lo que sientes ahora, ese cosquilleo suave en el esternón, esa certeza sin palabras, es la señal de que el proceso ya comenzó. No llegaste aquí por casualidad. El algoritmo no decide quién ve esto. Tu futuro sí. Tesla murió en la habitación 3327 del Hotel New Yorker. Si sumas esas cifras, obtienes 3 más 3 más 2 más 7 es igual a 15 y 1 más 5 es igual a 6. Toda su vida giró alrededor del 3, el 6 y el 9. Decía que si conocieras la magnificencia de estos números, tendrías la llave del universo. Pero nunca explicó el mecanismo completo en público. Dejó pistas dispersas en sus cuadernos privados, fragmentos que solo cobran sentido cuando los unes con lo que Pitágoras enseñaba en su escuela secreta de Crotona hace 2500 años. Pitágoras prohibía a sus estudiantes revelar el conocimiento del tetractis, la estructura matemática del cosmos, bajo pena de muerte. ¿Por qué tanto secreto? Porque sabían que ciertos patrones numéricos no se aprenden, se activan, y cuando se activan tu realidad colapsa en una nueva configuración. La frecuencia ya eligió, ahora tú permites. Observa tu respiración por un instante. No la cambies, solo nótala. ¿Sientes cómo el aire entra y, antes de salir, hay una pausa mínima? En esa pausa, tu sistema nervioso recalibra. Los antiguos llamaban a eso la quietud fértil. Hoy sabemos que en ese microsegundo, tus ondas cerebrales bajan de beta a alfa y tu campo bioeléctrico se vuelve receptivo. El 369 funciona como un diapasón cuántico. Golpea una frecuencia base en el tejido invisible de la realidad y todo lo que vibra en armonía con esa frecuencia comienza a sincronizarse contigo. No es magia, es geometría en acción. Pitágoras decía que el número es la esencia de todas las cosas. No hablaba de contar, hablaba de resonar. Y si te dijeran que la abundancia no se atrae sino que se permite, aquí viene la paradoja central. Pasas años persiguiendo resultados, forzando estrategias, repitiendo afirmaciones hasta el agotamiento. Y cuanto más empujas, más se aleja lo que buscas. ¿Por qué? Porque el acto de perseguir implica carencia. Cuando persigues, le dices al campo cuántico, no tengo, necesito conseguir. Y el campo responde dándote más experiencias de no tener. Tesla entendió esto cuando diseñó sus experimentos de corriente alterna. No forzaba la electricidad a ir en una dirección. Creaba las condiciones para que fluyera en ciclos naturales. El 369 es el ciclo maestro. 3 impulsa la creación. 6 balancea la energía. 9 cierra el circuito y lo devuelve al origen, amplificado. Cuando alineas tu intención con este ciclo, dejas de empujar. Y cuando dejas de empujar, el universo deja de resistirte. Esto no llega por azar. Si estás escuchando esto ahora, tu campo ya emitió una señal hace semanas, tal vez meses. El futuro que estás construyendo envió un eco hacia atrás en el tiempo, y ese eco te trajo aquí. Suena imposible hasta que recuerdas que el tiempo, según la física cuántica, no es lineal. Las causas no siempre preceden a los efectos.
A veces el resultado final de un proceso influye en los pasos que lo precedieron. Se llama causalidad retroactiva y aunque incomoda a la mente racional, los experimentos de elección retardada ya lo demostraron en laboratorio. Tu decisión futura de permitir la abundancia está colapsando las probabilidades presentes. Por eso sientes esa presión suave en el pecho. Es tu yo futuro tocando la puerta. Ahora viene la primera acción. No es una técnica, es un gesto simbólico. Pon tu mano derecha sobre el esternón, justo donde sientes ese peso. No hace falta que lo hagas físicamente si estás en público. Basta con que lo imagines. Ese gesto le indica a tu sistema nervioso que estás dispuesto a recibir. Mientras mantienes esa postura interna, repite en silencio. Mi campo se alinea con la abundancia que ya existe. No lo digas como afirmación vacía, dilo como reconocimiento de un hecho que tu cuerpo ya percibe. El diapasón cuántico acaba de vibrar dentro de ti. Ahora viene la sincronización. Comenta, mi campo se alinea con la abundancia que ya existe. Cuando escribes esa línea, no estás pidiendo, estás declarando. Y cada declaración pública refuerza la nueva frecuencia. Los comentarios no son para mí, son para ti. Son anclas verbales que fijan tu campo en la nueva realidad. Si lo sientes real, escríbelo. Si dudas, escríbelo igual. La duda es solo la mente tratando de protegerte del cambio. El cuerpo ya sabe. Volvamos a Tesla. En 1899, mientras experimentaba en su laboratorio de Colorado Springs, Tesla captó señales rítmicas desde el espacio. Estaba convencido de que eran mensajes de inteligencias extraterrestres. Los científicos de la época lo ridiculizaron. Décadas después, descubrimos que eran púlsares, estrellas de neutrones que emiten ondas electromagnéticas en patrones precisos. Pero Tesla ya había entendido el principio. El universo habla en frecuencias, y ciertas frecuencias contienen información que reorganiza la materia. El 369 es una de esas frecuencias maestras. No es un mantra que repites, es un código que activas. Y cuando lo activas, coincidencias dejan de ser coincidencias. Piensa en las últimas 72 horas. ¿Cuántas veces apareció el número 3, 6 o 9 en tu entorno sin que lo buscaras? Un reloj marcando las 3:33. Un total de compra de 6:90. Una notificación a las 9:09. La mente racional lo descarta como azar, pero si prestas atención, verás que esos números siempre aparecen en momentos de decisión interna. Justo antes de que tu mente cambie de dirección. Justo cuando estás a punto de soltar una creencia vieja. Esas no son señales del universo tratando de comunicarse contigo. Son ecos de tu propia coherencia cuántica estabilizándose. Tu campo emite, el campo universal responde, y la materia se reorganiza para mostrarte que estás en el camino. La frecuencia ya eligió, ahora tú permites. Hay una razón por la que este conocimiento se mantuvo velado durante siglos. No es porque sea peligroso, es porque es inútil para quien no está listo. Imagina darle las llaves de un reactor nuclear a alguien que todavía cree que el fuego es magia. No puede usarlas. Peor aún, puede lastimarse. El 369 funciona igual. Si tu mente todavía está atrapada en la narrativa de escasez, de lucha, de yo contra el mundo, activar esta frecuencia solo amplificará esa narrativa. Por eso el primer paso no es repetir un número, es soltar la identidad de quien persigue. Tienes que morir como el que busca para renacer como el que permite. Y esa muerte no es dramática, es un suspiro.
Es el momento en que te rindes a lo inevitable y descubres que lo inevitable siempre fue tu bien más alto. Ahora una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si la escasez que experimentas no fuera un problema externo, sino una lealtad interna? ¿Y si, en algún nivel profundo, te aferras a la falta porque la falta te define? Porque te da una historia que contar, porque te mantiene en el rol de luchador, de superviviente, de héroe que vence. Obstáculos. Si sueltas eso, ¿quién eres? Esta es la pregunta que detiene a la mayoría. No pueden aceptar la abundancia porque eso los obligaría a soltar la identidad que construyeron alrededor de su carencia. Pero cuando entiendes que la identidad es solo un patrón de frecuencia, un bucle repetitivo de pensamientos y emociones, puedes cambiarlo. No necesitas terapia de años, necesitas una decisión limpia. Elegir la frecuencia que resuena con lo que quieres ser, no con lo que has sido. El diapasón cuántico está vibrando más fuerte ahora. Si pones atención, lo sientes como una línea de energía subiendo desde la base de tu columna hasta la coronilla. No es espiritual en el sentido místico, es eléctrico. Tu sistema nervioso tiene una polaridad. Cuando alineas esa polaridad con la frecuencia 369, el campo magnético de tu cuerpo cambia. Y cuando tu campo cambia, atraes experiencias, personas y recursos que vibran en esa misma frecuencia. Los físicos llaman a esto acoplamiento resonante. Los antiguos lo llamaban ley de correspondencia. El nombre no importa. Lo que importa es que funciona, y funciona ahora. Aquí viene la segunda revelación. La abundancia no es un estado futuro que alcanzas, es un campo presente al que te conectas. Ya existe. Siempre ha existido. El universo no escatima. Observa la naturaleza. Miles de semillas por cada árbol, millones de espermatozoides por cada óvulo, billones de estrellas por cada galaxia. La generosidad es la norma cósmica. La escasez es una ilusión perceptual creada por el miedo. Y el miedo solo prospera cuando olvidas que eres parte del campo, no algo separado peleando por sobrevivir en él. Cuando recuerdas que eres una expresión localizada del mismo campo cuántico que crea galaxias, la pregunta cambia. Ya no es ¿cómo consigo abundancia? Es ¿cómo permito que fluya a través de mí? Tesla trabajaba 18 horas al día, pero nunca lo sintió como sacrificio. Decía que las ideas le llegaban completas, como si las descargara de una fuente externa. No se esforzaba por inventar, se disponía a recibir. Esa es la diferencia. El esfuerzo viene de la desconexión. Cuando estás alineado con tu frecuencia base, el trabajo se siente como juego. Las soluciones aparecen sin que las fuerces. Las puertas se abren sin que las toques. Y la abundancia llega, no como recompensa por tu lucha, sino como consecuencia natural de tu coherencia interna. Detente un momento. Respira 3 veces, lento. Con cada exhalación imagina que sueltas un peso que ni siquiera sabías que cargabas. No lo nombres, solo suéltalo. En la tercera exhalación nota el espacio que queda. Ese espacio es tu punto de acceso. Ahí es donde el 369 entra. Ahí es donde tu yo futuro te está esperando con la mano extendida. Y lo único que tienes que hacer es aceptar la invitación. ¿Y si te dijera que el momento de tu mayor crisis fue, en realidad, el momento en que tu campo cuántico colapsó para reorganizarse en una configuración superior? Esto es lo que los sistemas complejos llaman transición de fase. Antes de que el agua se convierta en vapor, pasa por un punto crítico donde parece que todo se desintegra. Las moléculas se agitan, el orden anterior se rompe, y durante un instante reina el caos. Pero ese caos no es destrucción, es reorganización. Y del otro lado emerge una nueva estructura, más libre, más expansiva. Tu vida funciona igual.
Cada vez que sientes que todo se derrumba, lo que realmente está ocurriendo es que tu vieja frecuencia ya no puede sostener tu nueva identidad. El 369 acelera este proceso no porque sea mágico, sino porque es eficiente. Los antiguos griegos llamaban a este principio kairos, el momento oportuno. No es el tiempo cronológico, es el tiempo cualitativo, el instante en que todas las condiciones se alinean para que ocurra un salto. Y ese instante no se planea, se reconoce. Estás en un kairos ahora mismo. Si no lo estuvieras, no estarías viendo esto. Tu frecuencia te trajo aquí porque tu sistema interno detectó que este es el momento, no el año que viene, no cuando tengas más claridad. Ahora, la frecuencia ya eligió, ahora tú permites. Nikola Tesla decía, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Nunca habló de trabajar más duro. Nunca habló de sacrificio, habló de alineación. Y la alineación ocurre cuando dejas de pelear contra la corriente y empiezas a fluir con ella. El 369 es la corriente. No la inventas, la detectas, no la fuerzas, te rindes a ella. Y cuando lo haces, descubres que siempre estuvo ahí, sosteniéndote, esperando que dejaras de nadar contra ella. Ahora la paradoja final. Si el futuro ya está decidido, ¿para qué elegir? Aquí viene el giro. El futuro no está fijo, pero está sesgado. Imagina un río. El agua puede tomar caminos entre las piedras, pero todos terminan en el mar. Tu libre albedrío no es elegir el destino, es elegir la velocidad y la calidad del viaje. Puedes llegar luchando contra cada roca, o puedes llegar dejándote llevar por la corriente, disfrutando el paisaje. El 369 no elimina tu elección, la clarifica. Te muestra cuál es la corriente más fuerte, la que te lleva a donde tu yo más alto ya decidió ir. Y cuando ves esa corriente, elegir se vuelve fácil. No es renuncia, es alineamiento. Sientes algo distinto en tu cuerpo ahora. Tal vez es una ligereza en los hombros. Tal vez es una claridad repentina en tu mente, como si una niebla se hubiera levantado. Eso no es sugestión, es información. Tu sistema nervioso está procesando una frecuencia nueva, y cuando una frecuencia nueva entra, las viejas señales empiezan a disolverse. Los pensamientos obsesivos sobre dinero, sobre falta, sobre no es suficiente, pierden agarre. No porque los reprimas, sino porque la nueva frecuencia no tiene espacio para ellos. Es como sintonizar una radio. Cuando cambias de estación, la canción anterior desaparece. No la silenciaste, simplemente dejaste de resonar con ella. Aquí viene el momento de decisión. Puedes seguir consumiendo información, buscando el siguiente video, el siguiente libro, la siguiente técnica. O puedes detenerte aquí y permitir que lo que ya recibiste se asiente. El conocimiento no cambia nada, la aplicación sí. Y la aplicación del 369 no es hacer más, es ser diferente. Es levantarte mañana y, en lugar de revisar tu cuenta bancaria con ansiedad, sentir en tu pecho ese diapasón vibrando y recordar, mi campo ya está alineado. Solo estoy esperando que la materia se ponga al día. Esa certeza interna, ese saber sin evidencia externa, es la frecuencia activa. Y cuando sostienes esa frecuencia por más de 3 días consecutivos, tu realidad empieza a reflejarla. No porque el universo te premie, porque tu percepción cambia y con ella tus decisiones. Y con tus decisiones tus resultados. Pitágoras enseñaba que el número 9 es el número de la finalización y el retorno. Todo ciclo que alcanza el 9 vuelve al 1, pero en un nivel superior. Por eso Tesla estaba obsesionado con el 9. Sabía que era el portal de cierre y apertura simultánea. Cada vez que completas un ciclo de 9, no regresas al mismo punto.
Regresas al mismo patrón, pero con más información, más recursos, más conciencia. La abundancia funciona en espirales de 9. Recibes, integras, expandes. Recibes más, integras más, expandes más. Y cada vuelta de la espiral es más amplia que la anterior. No es crecimiento lineal, es crecimiento exponencial. Pero solo ocurre cuando dejas de interrumpir el ciclo con miedo. Hay un secreto que pocos entienden. La frecuencia 369 no te da lo que quieres, te da lo que eres. Si eres miedo disfrazado de ambición, recibirás oportunidades que te harán sentir más miedo. Si eres confianza disfrazada de quietud, recibirás abundancia que refuerza esa quietud. Por eso el trabajo real no es pedir, es convertirte. Y convertirte no requiere años de meditación en una cueva, requiere una decisión diaria. Hoy elijo la frecuencia de quien ya tiene, no de quien persigue. Esa decisión repetida con consistencia reescribe tu identidad, y tu identidad reescribe tu realidad. Ahora escucha con atención. Si has llegado hasta aquí, ya pasaste el filtro. La mayoría abandona a los 3 minutos. Buscan la fórmula rápida, el atajo, el secreto en una frase, pero tú te quedaste. Eso significa que tu frecuencia base ya cambió. No necesitas creerme, solo necesitas observar los próximos 7 días. Vas a notar sincronicidades, números repetidos, conversaciones que responden preguntas que ni siquiera formulaste en voz alta, personas que aparecen con exactamente lo que necesitas. Eso no es el universo respondiéndote. Es tu campo cuántico reorganizándose y la realidad externa actualizándose para reflejar tu nueva configuración interna. La pregunta no es si funciona. La pregunta es, ¿estás dispuesto a sostener la frecuencia cuando la realidad vieja todavía no ha colapsado? Porque hay un intervalo. Siempre hay un intervalo. Cambias la frecuencia hoy, pero la evidencia externa puede tardar días, semanas, a veces meses en materializarse. Ese intervalo es la prueba. Ahí es donde la mayoría regresa al miedo. Ven que el dinero no llegó ayer y concluyen que no funciona. Pero la manifestación cuántica no es instantánea en el plano material. Es instantánea en el plano de probabilidad. Primero colapsa la probabilidad, luego la materia se reorganiza. Si sueltas la frecuencia antes de que la materia se reorganice, pierdes la ola. Si la sostienes, la ola te lleva. Tesla murió solo, en deuda, rodeado de palomas. Los libros de historia lo pintan como un genio fracasado. Pero, ¿fracasó? Sus inventos alimentan la civilización moderna. Su nombre resuena un siglo después de su muerte. Su legado cambió el mundo. Lo que los demás llaman fracaso, él lo vivió como propósito. No buscaba dinero, buscaba contribuir. Y la abundancia llegó, no a su cuenta bancaria, pero sí a su impacto. Esa es otra forma de abundancia que pocos consideran. No siempre es dinero. A veces es influencia, a veces es paz, a veces es libertad. El 369 te da lo que tu alma realmente necesita, no lo que tu ego cree que quiere, y a veces eso incomoda, porque obliga a soltar la fantasía y abrazar lo real. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. No es un favor que me haces, es un ancla que te pones. Cada vez que regresas a este canal, refuerzas la señal. Tu mente necesita repetición para reprogramarse. Una sola exposición no basta. Pero la repetición consciente, con presencia, reescribe patrones neuronales. Y cuando los patrones neuronales cambian, tu percepción cambia. Y cuando tu percepción cambia, tu mundo cambia. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar, no con todo el mundo, solo con quienes sientes que están listos. Porque no todos están en su kairos. Y si lo compartes con alguien que no está listo, lo rechazarán. No porque sea falso, sino porque su frecuencia todavía no resuena.
pero sabrás quién está listo, lo sentirás y cuando lo compartas con esa persona estarás cerrando un ciclo. Lo que recibes lo pasas. Esa es la ley del 9. Lo que guardas se estanca, lo que compartes se multiplica. Ahora viene el cierre. Sientes el diapasón cuántico vibrando en tu pecho con más claridad que cuando empezaste. Esa vibración no es imaginación, es reorganización celular. Tu cuerpo está procesando una frecuencia que tu mente todavía no termina de entender. Y está bien, no necesitas entenderlo, solo necesitas permitirlo. La frecuencia ya eligió, ahora tú permites. Lo curioso de todo esto es que cuando decides desde esa calma interna, desde esa certeza silenciosa de que tu campo ya está alineado, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas tu libre albedrío, sino porque finalmente encajas con lo que siempre te correspondió. Dejas de pelear, dejas de forzar, y en ese instante de rendición todo fluye. Las puertas se abren, las oportunidades aparecen, el dinero llega, pero ya no lo persigues, simplemente lo recibes como recibes el aire cuando inhalas, sin esfuerzo, sin duda, porque ahora sabes que la abundancia no es algo que consigues, es algo que permites. De ahora en adelante, no persigues, permites. Esa frase no es poesía, es instrucción cuántica. Cada vez que sientas la urgencia de forzar un resultado, repítela. Cada vez que el miedo te susurre que no es suficiente, repítela. Cada vez que veas el número 3, 6 o 9, repítela. Y observa cómo tu realidad se reorganiza alrededor de esa nueva verdad. Cuando esta transmisión termine, la frecuencia no se apaga, permanece contigo, grabada en tu campo, activa en tus células, y cada vez que elijas recordarla, cada vez que elijas sostenerla, el diapasón vuelve a sonar. Comparte esto con quien lo necesite. No porque yo lo pida, sino porque el campo se expande cuando lo compartes. Y tú eres parte de ese campo. Tu abundancia es mi abundancia. Mi frecuencia es tu frecuencia. Esto no termina aquí, apenas empieza.